DJ Lex. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a nuestro mentidero rincón semanal en torno a una mesa de compañeros del mundo del periodismo y la información dispuestos a analizar la actualidad o por lo menos saber un poco de ella y pasar un buen rato y hacerles también a ustedes que pasen un buen rato sentados en su sillón ahí al otro lado del vidrio, que a fin de cuentas es un vidrio a pesar de todas las evoluciones técnicas que hemos sufrido. Y hoy en esta mesa se sientan con nosotros buenos compañeros como Borja Torre. Borja, muy buenas noches. Pues muy buenas noches, encantado una noche más de estar aquí. ¿Qué tal la última semana? Porque como siempre te veo de acá para allá, luchando, trabajando, que no tienes un minuto al día, vamos. Pues yo creo que eso es lo bonito, no tener ni un minuto de tiempo, porque eso quiere decir que te estás moviendo. Si te estás moviendo es que estás generando algo. Encantado de no tener tiempo para nada. Bueno, como Borja, también es Blanca Corrales. Blanca, muy buenas noches. Buenas noches. Aunque has dicho que hoy has tenido una mañana tranquila, ¿no? Tranquila me refiero a convocatorias de estas un poco exigidas de rueda de prensa, con lo cual se puede hacer el trabajo que realmente nos gusta a los periodistas, que es buscar la noticia. No que te la den servida. Exactamente, que va haciendo falta, y especialmente a las nuevas generaciones, Borja, me voy a meter un poco con vosotros, que están acostumbrados a eso de la rueda de prensa y poco más. Yo recuerdo todavía los días mágicos aquellos en los que no había ruedas de prensa y en los que uno tenía que tirar de teléfono o de amigos o de darse una vuelta, pues la mayoría de las veces al bar de la esquina, para intentar sacar algo que pudiera completar la información. Y de eso sabe mucho Jesús Orea. Qué bien me ha salido, cómo lo he hilado. Jesús, muy buenas noches. Buenas noches. Fíjate si sabré que recuerdo cuando empecé a tener la responsabilidad en los informativos de SER Guadalajara, a finales de octubre del año 82, después de muchos años en que no había habido radio en Guadalajara, desde los años 60, pues las ruedas de prensa no existían, los medios de comunicación que había eran únicamente escritos en ese momento, y eran Nueva Alcarria y Flores y Abejas, que eran dos semanarios. Y bueno, la televisión obviamente solamente había dos opciones de canal, el 1 y el 2, o sea, bueno, lo que todos llamaban el 1 y el VHF y la y la U. UHF. Efectivamente, sí que es cierto que había empezaba a haber unos programas de desconexión regional y tal, y bueno, pero sacaban alguna noticia territorial, pero poco. El caso es que en aquella época, evidentemente, no había ruedas de prensa bajo ningún concepto, pero el problema ya no es que no hubiera ruedas de prensa, tampoco había notas de prensa. Es que además los pocos políticos profesionales que había, porque entonces, bueno, profesionales yo creo que no había ninguno, ni siquiera el alcalde de Guadalajara, que seguía con su despacho, en ese momento era Javier Iriza, seguía con su despacho de abogado y no cobraba retribuciones, y si las cobraba en todo caso era como senador, porque compatibilizó el cargo, o incluso como presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, fue el primer presidente de las Cortes. Y recuerdo que es que entonces los políticos, lejos de intentar contactar con los periodistas, nos huían. O sea, directamente, como aparecieras en algún sitio buscando a algún político, salían corriendo. Uy, esto, ¿qué querrá? ¿Me entiendes? Con lo cual, pues había días que la noticia pues podía ser que se celebraba Nuestra Señora de Belén en su ida a Egipto, que es la patrona de los aparejadores. Y lo cuento ahora como anécdota, porque en uno de los primeros informativos, bueno, ya llevábamos 2 meses trabajando, una de las locutoras y periodistas de SER Guadalajara, que además ha llegado muy lejos porque es productora ejecutiva de Telecinco actualmente, Olga Flórez, está en Pasapalabra ahora concretamente, una magnífica persona y una extraordinaria profesional. Bueno, pues en ese momento estábamos un poco ligeros porque eran ya vísperas de fiestas, y vino a decir no que se celebraba Nuestra Señora de Belén en su ida a Egipto, sino que Nuestra Señora de Belén acababa de huir a Egipto. Yo digo, bueno, hará unos 1982 años de esto, porque bueno, empezamos a reírnos y tuvieron los de continuidad que meter allí música o lo que fuera. Claro, nos hicieron una llamada desde Madrid, que nos controlaban todos los informativos, pues poco menos que anunciándonos que con motivo del Año Nuevo, pues que a lo mejor nos encontrábamos en la calle. Así que eso es una de las anécdotas de aquellos años. Las noticias eran de ese tipo, porque no había otra forma de comunicar. Nadie contaba nada a los periodistas. Éramos sospechosos y no nos contaba nada, o lo que nos contaban pues era de ese carácter, que habían ido al Colegio de Aparejadores a celebrar Nuestra Señora de Belén en su ida a Egipto. Fíjate, yo no quería comenzar hablando de esto, porque hemos estado, antes de entrar en este plató, hablando de música y de momentos y tiempos entrañables. Borja se ha unido a nosotros y vas a escuchar. Está a escuchar, más que otra cosa, viendo a cómo dos cebolletas recuerdan aquella década mágica, aquella década prodigiosa que fueron los años 80,
y me contaba anécdotas, Jesús, de que cómo en esta santa región también había movida, o sea que sin ir más lejos, el caso de Guadalajara y su unión con Los Secretos, ¿no? Claro, el batería de Los Secretos en su mejor etapa fue de Guadalajara, digo fue porque vivió pocos años, el hombre tuvo un accidente de tráfico en el año 84 y él estuvo con Los Secretos prácticamente 2 años y medio, 3 años, después de llamarse TOS pasaron a ser Secretos y encima el puesto de batería de Los Secretos estaba maldito porque el anterior batería se llama Añete, había fallecido bajando de la Sierra de Madrid, tuvo un accidente con un coche y entonces hicieron una especie de casting para buscar batería y se presentó a él Pedro Antonio Díaz, que era de aquí, de Guadalajara, un batería que tocó en grupos míticos de la ciudad como Escarcha. Y una cosa que no sabes es que se compró la primera batería trabajando con mi padre, Pintando y poniendo por eso no lo sabía. Yo recuerdo que mi hermano trabajó con tu padre también y que era íntimo amigo de Pedro, que es precisamente por lo que hemos conectado antes. Y bueno, pues la verdad es que en aquella prueba yo no estuve evidentemente, pero mi hermano, que sí era íntimo amigo suyo, me la contó, pues hizo el solo de batería de ese mítico tema, de ese mítico grupo que es Iron Butterfly, que era Inagada da Vida. Sabéis que eran 18 minutos de percusión, a ver quién aguanta 18 minutos tocando una batería sin perder el ritmo. Bueno, pues Pedro lo consiguió, pero cuando iba por el minuto 5 ya dijeron que se fueran a los demás y ya se quedaron escuchándole. A partir de ahí se integró en el grupo, además que de ser un extraordinario batería, también parte de los temas que compusieron el primer LP, que fue Déjame, eran suyas. De hecho, su madre, que todavía vive, sigue cobrando derechos de autor de Pedro, a pesar de haber muerto hace muchos años, ¿no? Y bueno, pues esa fue una vinculación muy estrecha de Guadalajara con uno de los grupos de aquella movida, para mí con mayor calidad musical y que además han sabido seguir estando ahí, porque siguen estando vivos y hace 2 años vinieron a Guadalajara en ferias y abarrotaron el estadio de la Fuente de la Niña y metieron casi 11.000 personas. Que no son pocas, en una ciudad como esta no son pocas meter 11.000 personas en el estadio. Bueno, algún día les contaremos más anécdotas en torno al mundo de la música, porque tanto Jesús como yo fuimos disc-jockeys en nuestra... Sí, ahora les llaman DJs. Ahora se llaman DJs y ahora ganan muchos millones. Antes, pues prácticamente cobrabas las copas en más de una ocasión. Bueno, yo tuve la suerte de convertirme en DJ profesional y tuve la fortuna de poder ganar una buena cifra y luego me pasé a la radio. Entonces ya... pues bueno, me enganché a la radio y se acabó aquello. Bien, como no hablamos de nosotros, sino que hablamos de la actualidad y como además, como todas las semanas lo está trabajando duramente, no nos queda más remedio que decir buenas noches a Juan Castelblanque. Juan, muy buenas. Buenas noches, José Luis. Dándole vueltas a la actualidad, poco a poco nos hemos centrado y estos son los temas que tenemos sobre la palestra y que nos presenta Juan. Y hoy empezamos hablando de elogios, en concreto elogios al gobierno regional que han llegado de la mano del vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, quien ha dicho que Castilla-La Mancha es un ejemplo a seguir para el resto de países europeos. El vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, ha presentado Castilla-La Mancha como un modelo a nivel europeo, puesto que considera que el trabajo llevado a cabo por el presente Ejecutivo está dando sus frutos en favor del ahorro y del dinero público. Así se ha pronunciado en rueda de prensa junto a la presidenta de la región, María Dolores de Cospedal, después de la inauguración en Toledo de las jornadas sobre fondos estructurales europeos e instrumentos financieros para pymes. Tajani ha lanzado un mensaje en pro de la reducción de diputados. A nivel europeo, es un modelo lo que está haciendo para mí Castilla-La Mancha, porque ha reducido el gasto del dinero público, ha reducido la asamblea parlamentaria de la región, eso es importante, es un mensaje también. Hay muchos políticos en Europa, no solamente en España, en Italia muchísimos. 1000 diputados para mí es mejor 500 que 1000, pero se trabaja mejor. Desde su punto de vista, ahora es momento no solo de pedir esfuerzos, sino de enviar un mensaje de solidaridad a favor del crecimiento de la industria y de las pequeñas y medianas empresas. Por su parte, María Dolores de Cospedal ha hecho hincapié en que Castilla-La Mancha se está preparando para los programas europeos, ayudando a las empresas a financiarse, con el objetivo de que presenten los mejores proyectos.
que hemos puesto en marcha toda una serie de recursos y de estrategias para ayudar a la financiación de nuestras empresas con organismos públicos y estamos preparándonos para los programas europeos en el ámbito del RIS3 y en el ámbito también del programa COSME para presentar con nuestras empresas los mejores proyectos con Castilla-La Mancha, Gobierno, con las empresas de Castilla-La Mancha para conseguir toda la financiación en el ámbito de la innovación, de las nuevas tecnologías, de la comercialización, la internacionalización y, en definitiva, el despegue de la pequeña y mediana empresa, que es la que genera de verdad puestos de trabajo en nuestra región como en el resto de Europa. Conseguir el despegue de las pymes es una de las metas del Gobierno regional, según su presidenta. Cospedal también ha recordado la medida anunciada ayer referida al complemento de incapacidad temporal para los empleados públicos de Castilla-La Mancha. Lo han recuperado en la misma proporción en la que lo tienen el resto de funcionarios del Estado. Bueno, pues no está nada mal que hablen bien de nosotros en Europa. No siempre van a hablar de que tenemos que cumplir esto y aquello. Y no viene nada mal porque además si es el vicepresidente, digo yo que algún inversor que lo haya escuchado dirá, bueno, pues a lo mejor interesa invertir en Castilla-La Mancha. Pero yo me quedo fundamentalmente con un detalle que además estaba hablando esta mañana por pura coincidencia, porque estábamos preparando este asunto, pero antes había estado hablando del asunto del volumen de algunos parlamentos. Y especialmente Borja se ha quedado boquiabierto cuando ha oído al vicepresidente decir 1000 diputados en el Parlamento italiano. Pues sí, hay 1000. Sorprende mucho, pero bueno, yo creo que siendo Italia sorprende algo menos, porque siempre se ha visto a la clase política italiana y a todos los que se dedican a la política en Italia como un problema más que una solución. Si decimos que aquí hay una mala visión de los políticos, en Italia mucho más, pero vamos, es una barbaridad. Dobla a los que hay en un parlamento normal, habla de 500, aquí en España creo que hay 350, me parece una verdadera barbaridad y un derroche económico que en los tiempos que corren actualmente no tiene ningún sentido. Y la verdad es que a Italia no le va demasiado bien desde el punto de vista económico. Lo que sí que resulta un tanto preocupante es esa costumbre que se tiene en este país de que si un partido, cuando está en el poder, hace una cosa, en cuanto cambia de partido el poder, pues hace todo lo contrario. Y yo me temo que si por alguna circunstancia volviera el Partido Socialista al Parlamento regional, lo mismo vuelven a ampliar otra vez el tamaño del Parlamento. Bueno, lo de reducir el Parlamento es iniciativa únicamente de ahora, es decir, siempre se había tendido a crecer, nunca a reducir, es la primera vez que hay una reducción. Yo puedo entender voces que dicen que, bueno, pues que se fastidia en cierto modo la representatividad, pero creo que se puede ahondar mucho más en la ley electoral y eso no significa tener parlamentos pues mastodónticos o enormes. El Parlamento de Castilla-La Mancha ya se quedaba pequeño físicamente hablando, es decir, el convento de los Gilitos, el pequeño hemiciclo ya no servía. Eso significaba que legislatura tras legislatura se había ido aumentando poquito, también es cierto, que no había variado demasiado la cifra desde el principio de la autonomía, pero que bueno, que esa era la tendencia. La primera vez que hay una reducción de diputados es ahora, con bastantes críticas, algunos halagos ya lo hemos visto por parte de... Pero yo creo que en el foro interno todos sí decíamos que había que ahorrar un poco en ese sentido y sobre todo no hacer esa reducción de representación en el terreno más cercano, que es el que entiende el ciudadano, el del alcalde, el del concejal, el que puede hablar, pero en una representación que ya es superior, que viene un poco pues escalonada, como tendría que ser en la democracia, pues creo que evidentemente se puede reducir el número de diputados sin perder representación y que eso suponga un ahorro, aunque ya hemos ahorrado quitando el sueldo. Y sobre todo el gesto, ¿no? Es que es más un gesto efectista que realmente efectivo, porque eso debería, para mí, la reducción, yo estoy de acuerdo con ella, o sea, me parece bien, pero creo que no únicamente se debe reducir el número de parlamentarios en las Cortes regionales, sino que hay que acometer el conjunto de la representatividad en el conjunto de las instituciones que hay en España, porque si no, pues será eso, simplemente un gesto. Entonces, si seguimos manteniendo el número de diputados provinciales, el número de parlamentarios en el resto de cámaras, o casi en casi todas, si seguimos manteniendo el número de concejales en las corporaciones y sobre todo los que viven de la política, los liberados, pues, insisto, se quedará en un simple gesto. En un gesto que además hasta puede ser interpretado como un intento de cambiar las reglas del juego,
Cosa, y lo digo ahora, porque cuando os cambió las reglas del juego, es decir, el número de diputados, José María Barreda en la anterior legislatura, yo la verdad es que fui de los que saqué el pañuelo rojo o el pañuelo verde para devolverle a los corrales, porque lo que no me parece bien es que precisamente se estén moviendo piezas, ajustando el número de los representantes populares, proyectando tus posibles resultados electorales, y todos sabemos que se hizo así. Sí. Luego se le volvió en contra, porque los diputados que se sumaron para Guadalajara terminaron siendo decisivos para que gobernara Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, pero se hubiera podido dar un caso que era, teniendo más votos en el conjunto de Castilla-La Mancha, el Partido Popular, que hubiera gobernado Barreda, porque si no cae el quinto diputado para el PP en Guadalajara, en Ciudad Real hubieran decantado las elecciones a su favor por un margen de votos mínimo. Con un voto único que hubieran ganado en Ciudad Real ya habrían decantado el Parlamento, aunque en Guadalajara se hubiera ganado por más de 6.000 y pico. Eso era una auténtica aberración, evidentemente. O sea, las matemáticas aguantan hasta que gana el que pierde. Ahí ya se han acabado las matemáticas. Entonces, aquello que critiqué y me parece una barbaridad, y que luego, insisto, se le volvió en contra a Barreda, porque los ciudadanos pues le invitaron a marcharse, aunque él sigue ahí en Madrid. Hay gente que la invitan a marcharse, por ejemplo, el alcalde de Guadalajara le pegaron un repaso y le mandaron al Senado, y ahora está en el Congreso. A la señora Valerio lo mismo, la mandaron los ciudadanos, bueno, pues también está en el Congreso. Bueno, pues Barreda efectivamente sigue estando ahí, por supuesto elegido, nadie discute eso, pero vamos, es curioso que algunos perdiendo ganan. Por eso, como critiqué aquello, lo que ahora ha hecho Cospedal, que me parece bien como filosofía, reducir gasto público a los ciudadanos, porque le representan igual 25 que 45 personas. La clave está en cómo se ejerce ese trabajo y cómo se distribuyen las representatividades, pero lo que sí me parece es que también ha habido algo de matemática electoral. Y esa matemática electoral, en este caso, no era para ajustar mayorías entre PP y PSOE, que es muy difícil de calcular entre las dos fuerzas dominantes, pero sí, al reducir el número de escaños, estabas limitando mucho más las posibilidades de que se incorporen al Parlamento las minorías, que efectivamente son las más afectadas para mí, las que menos beneficiadas salen de esa reforma. Ahora bien, las minorías tienen el peso también que tienen, lo que no pueden tener es más peso del que deben. Por lo tanto, hay también un poco de filosofía política que habría que aplicar, pero vamos, lo que sí que creo es que las reglas de juego han de ser pactadas al menos por mayorías no solo absolutas, sino reforzadas. ¿Por qué? Porque si no, corremos el riesgo de que cada ciclo electoral haya un cambio de reglas de juego. Y además, insisto, cambios que debilitan un poco la estabilidad de las instituciones y al tiempo que cuestionan realmente luego esos resultados electorales. Aún así, repito, estoy de acuerdo con la filosofía, pero me gustaría que se extendiera al conjunto de las instituciones, que era una auténtica reducción de gasto en las instituciones, no solo en los parlamentos, sino también en los elementos ejecutivos, para que realmente el cargo, la carga que los ciudadanos soportamos de gestores públicos sea bastante más liviana. Más sociedad y menos Estado, en el fondo. Es puro liberalismo. Bueno, si hablamos de ahorro, el ahorro siempre viene bien si nos sirve para cubrir ciertas necesidades. Como no estamos en una época muy boyante, al final siempre hay que echar mano de la solidaridad de los ciudadanos, de los que pueden echarnos una mano cuando nos encontramos en una situación difícil. Y bueno, en estos días hemos estado viviendo, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, pues una acción del Banco de Alimentos que ha tenido una respuesta realmente sorprendente, ¿verdad, Juan? Así es, porque el pasado fin de semana el Banco de Alimentos a nivel nacional organizó la gran recogida con el objetivo de recoger 10 millones de kilos de alimentos no perecederos para los más necesitados, y al final se desbordaron las expectativas y llegaron a recoger hasta 14 millones de kilos. Nosotros nos acercamos hasta el Banco de Alimentos de Albacete para ver cómo trabajan desde dentro. A través de más de 140 asociaciones de toda la provincia de Albacete, el Banco de Alimentos reparte toda esta comida para que los que peor lo están pasando tengan algo para comer. Vienen de Villaverde de Guadalimar, de la parroquia, ¿no? De la parroquia de San Apóstol, de San Mateo Apóstol. ¿Y cuántas veces vienen? Pues normalmente se viene 3-4 veces al año. ¿Y qué tipo de personas acuden para pediros a vosotros alimentos? Pues la gente más necesitada, que no tienen absolutamente ningún ingreso de ningún tipo, ni prestaciones de desempleo, ni subsidio de ningún tipo. Y entonces
hay que echarles una manica. El pasado año, gracias al Banco de Alimentos de Albacete, se ayudó a 11.000 personas de toda la provincia. Y como ellos dicen, las necesidades cada vez son mayores. Aunque José Antonio, su presidente, reconoce que también en años de crisis la gente es más solidaria porque es consciente de las dificultades que atraviesan muchas familias. El año pasado movimos 1.108.000 kilos. Con las perspectivas que tenemos ahora mismo, la meta que nos hemos puesto es superar, dije anteriormente 1.300.000 y yo creo que podemos llegar a 1.400.000. Muchos kilos. Son muchos kilos, pero hay que mover uno a uno, ¿no? O sea, porque hay que recepcionarlos, hay que clasificarlos, hay que distribuirlos, o sea que todo eso es mucho trabajo. El Banco de Alimentos no sería nada sin sus voluntarios, la mayoría personas jubiladas cuyo único objetivo es poder ayudar. Tomás, eres voluntario. Sí. ¿Cómo te embarcaste en esta aventura de ser voluntario? Yo cuando me jubilé pues me conocí a gente que trabajaba en esto y llevo ya 10 años colaborando con esto. 10 años, o sea que has visto crisis, recrisis y vueltas de crisis, ¿no? ¿Cómo está la cosa ahora? ¿Ahora solicitan más ayuda a la gente? Pues claro que solicitan más. Juan, usted también es voluntario. Sí. ¿Desde cuándo? Desde que fundaron el Banco de Alimentos. ¿Y eso hace cuánto? Pues yo qué sé, unos 15 o 20 años, no sé, pero desde que se fundó. ¿Y por qué decidió apuntarse a esto? Pues por solidaridad con la gente, por ayudar. ¿Y cómo está ahora el panorama con la crisis? ¿Seguís ingresando lo mismo? Ingresamos lo mismo y tenemos muchísimas más peticiones. Nos piden más. ¿Se nota? Se nota que nos piden más y nosotros tenemos lo mismo. Y para los que no puedan ayudar al Banco de Alimentos desde este lado, lo pueden hacer desde el otro. Si a la salida de su supermercado se los encuentran, recuerden que la Navidad está muy cerca y que es el mejor momento para compartir un poquito de lo que a nosotros nos sobra con los que peor lo están pasando. Hay que felicitar a nuestros compañeros de Albacete por esta magnífica pieza, este magnífico reportaje. Bueno, y a todos nuestros compañeros que están en las diferentes delegaciones, que están haciendo un trabajo sensacional y que, bueno, yo creo que ustedes lo están comprobando. Bueno, trabajo sensacional, sin lugar a dudas, el que está haciendo el Banco de Alimentos y los voluntarios que de forma completamente desinteresada están consiguiendo que haya familias que no estén pasando necesidades. La verdad es que nos queda ese cierto resquemor de que a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo, pasan los años y todavía no acabamos con ese problema, ¿no? Sí, pero es cierto que, y si hablas con los voluntarios o con las personas encargadas de los bancos de alimentos, es cierto que siempre te dicen que cuanto peor está la cosa, más colabora la gente y más alimentos llegan y más colaboran las empresas. Eso a uno le da la sensación de que, bueno, al final se hacen muchas cosas mal, pero también se hacen otras cosas bien. Y si los que tienen un poquito, ya sea en esta última campaña o en el día a día de los bancos de alimentos, siempre aportan un poquito para los que menos tienen, pues por lo menos que todos podamos comer es muy importante. Y otro hecho muy importante, se hablaba de los voluntarios, pero también se tomó una medida que considero que es muy importante, y es que aquellos jóvenes que por algún delito menor o alguna falta tenían que cumplir horas sociales, se encargaron precisamente de gestionar en los centros comerciales o los puntos de recogida, pues esa recogida de alimentos. Yo creo que es un buen contraste para que vean en qué se puede invertir el tiempo, mejor en unas cosas que en otras. Yo creo que además uno de los grandes éxitos, sobre todo de esta gran recogida, es el sistema de cómo se ha hecho este año, que por eso quizás esas cifras tan enormes, porque todos los que hemos ido a la compra este fin de semana, yo soy de compra de fin de semana porque entre diario no hay manera, lo hemos visto, o sea, era a la puerta de los supermercados algo tan fácil como un poco de alimento. Y además indicándotelo, porque uno de los grandes problemas del Banco de Alimentos es que al final todos pensamos, algo no perecedero, arroz o pasta, y luego se quedan cojos de otros productos, pero como ahí sí que había voluntarios que te iban indicando y miraban el carrito y tú decías, ¿y qué? Entonces ya te decían, pues tomate, pues no sé qué, pues aceite, y ibas metiendo en una variedad que yo creo que les ha salido bastante más lógico y con una logística muy importante para ellos que en otras ocasiones.
Y a veces es eso, a veces es que la cuestión de solidaridad nos la tiene que poner muy a mano, porque en estos tiempos que estamos todos pensamos muchas veces en ayudar y no sacamos ese tiempo pues bueno, pues para acercarnos al sitio donde hay que entregar los alimentos o para colaborar en un acto en el que podría estar nuestra presencia. Pero claro, si te lo ponen a la puerta del supermercado según tú vas a comprar, yo creo que nadie se resiste. Sí, la verdad es que el éxito de la convocatoria es evidente, se ha conseguido un 40% más del objetivo, que ya era un objetivo importante, como esos 10 millones de kilos que señalaba Juan. Y bueno, pues creo que hay que felicitar al Banco de Alimentos y felicitarnos a todos los que hayamos puesto allí, aunque hayan sido media docena de kilos de lo que fuere, ¿no? Y yo creo que España es un país que tiene un pozo, tiene sus defectos, pero tiene grandes virtudes, y una de ellas siempre, y lo comentábamos no hace mucho con ocasión de en otro mentidero, cuando a España se le toca el pulso, late. Es un país con corazón. A veces quizá nos ha perdido eso, que hemos tomado decisiones o hemos actuado más con el corazón que con la cabeza, pero la solidaridad es una cuestión que fundamentalmente parte del corazón. Y España es un país con buen corazón, en líneas generales. Y en cuanto se nos ha propuesto que nuestros vecinos, porque es que son nuestros vecinos los que tienen necesidades, no son ya los negritos de Kenia o del Serengeti, no, es que son nuestros vecinos. En nuestro mismo bloque hay personas que ya están pasando necesidades. Yo hablando hace poco con personas de una ONG de Guadalajara me contaban ese drama, ¿no? Es que hay familias que están intentando disimular el problema. ¿Por qué? Porque han tenido un estatus determinado y tal, pero la vida no les ha ido bien y están pasando auténticas penurias. Entonces, eso que sí lo conocen las personas que están ahí trabajando en ese tipo de cooperación y de solidaridad tan cercana, pues están reflejando que esa situación es real, que la gente pasa hambre no es un invento, es una realidad, y que cada vez hay más gente que lo pasa, porque evidentemente avanza el tiempo en que estamos en la crisis, los fondos de ahorro de las familias se van agotando, y el desempleo, a pesar de que empieza a haber unos aires que parece que son más frescos, y hoy mismo decía la ministra que son 100.000 empleos netos los que se han creado en lo que va de año, bueno, pues es una buena noticia, pero es una cifra insignificante para casi 5 millones de parados. Son 4.700.000 personas que quieren trabajar y no pueden. Entonces, eso tiene un traslado en su situación económica. De tal manera que, bueno, me agradan este tipo de iniciativas, sobre todo porque España responde a ellas, pero yo creo que también a veces somos un pueblo que cuando nos convocan a arrebato, nos tocan a arrebato, nos activamos, pero luego se nos olvida en el día a día que ese problema sigue estando ahí. Se acercan las Navidades, que es un tiempo que tenemos asociado a grandes cenas, a grandes comidas, y evidentemente dicen, joder, nos vamos a poner nosotros bien puestos en casa y hay gente que no tiene ni un kilo de arroz o de tomate triturado para comer, pues voy a dejarlo. El problema continúa después de Navidades. Entonces, que este éxito que ha tenido esta campaña del Banco de Alimentos tenga una continuidad todo el año, el banco sigue estando ahí, y el resto de ONGs que también trabajan en la cooperación más cercana de las necesidades, y yo invito a todos los televidentes de Popular Televisión Castilla-La Mancha y a todas las personas a las que puedan influir en ello, que esa solidaridad no tenga caducidad, que sea continua y que una parte de nuestra renta que tengamos la posibilidad, sin quitarnos de nosotros mismos o quitándonos un poquito de aquello que podemos quitar, siempre la apliquemos, al menos en esta etapa tan comprometida de nuestra situación económica, que bueno, parece que va cambiando, pero hasta que llegue ese cambio, de momento son las macrocifras, pero la economía familiar sigue estando necesitada de ese apoyo, ¿no? Lo has dicho tú, Jesús, este país es un país de contrastes, pero sobre todo es un país solidario, y la muestra está no solo en acciones como esta, sino también, por ejemplo, en la donación de órganos. Es un país que siempre está dispuesto a ayudar al que tiene al lado. Bien, la actualidad es tan variopinta que nos lleva de un lado a otro sin que nosotros nos demos cuenta. Y después de hablar de un tema tan serio y tan preocupante como este, hablamos de algo que, sinceramente, a mí me parece ya casi frívolo. Vamos a hablar de cigarrillos, pero los cigarrillos electrónicos que tienen en tela. Juan. Así es, vamos a hablar de los cigarrillos electrónicos, porque la ley antitabaco hizo que proliferaran muchos negocios. Uno fue el de las estufas para las terrazas, y ahora cada vez está más de moda este tipo de cigarrillos que prometen ser uno de los regalos estrella estas Navidades.
Ahora, además de fumadores, hay vapeadores, un concepto surgido en torno al cigarrillo electrónico, un nuevo producto del que aún se desconoce casi todo, pero al que muchos consumidores de tabaco ya se han sumado. Los vapeadores solemos llamar al cigarro tradicional, solemos llamarle analógico, ¿vale? El cigarro analógico, y ahora está el cigarro electrónico, que simplemente es una opción diferente a lo que es fumar, lo que nosotros llamamos vapear. Un estudio realizado por la Universidad de Nueva Zelanda concluye que su eficacia para dejar de fumar es similar a los parches de nicotina, pero la Organización Mundial de la Salud ha prohibido usar eslóganes para este fin. Aún así, son muchos, sobre todo jóvenes, los que están utilizando para olvidarse del tabaco. Esto es como un parche o un chicle con nicotina o un caramelito con nicotina. Es simplemente otra forma de suministrarle nicotina al cuerpo para quien quiere dejar de fumar o quien quiere reducir su consumo de tabaco. En España actualmente no existe ningún tipo de regulación para la venta de este producto, salvo para menores de edad, pero en países como Australia y Canadá se ha prohibido por completo su venta. Aún así, lo cierto es que se ha convertido en un buen negocio en la región. Solo en Albacete se abrieron cerca de 20 tiendas en octubre. Ahora la polémica se centra en si son perjudiciales o no para la salud, porque no existen estudios realmente concluyentes. No hay ningún estudio que revele que esto sea perjudicial para la salud, pero tampoco hay ningún estudio que diga que es beneficioso. O sea, ni tiene nada bueno ni tiene nada malo, es lo que te iba a decir. Sobre todo, lo que tiene el cigarrillo electrónico es una opción más saludable. Para mí la polémica es simplemente ante el desconocimiento, ¿vale? O sea, es el miedo a algo nuevo, a algo desconocido, y yo creo que de ahí surge la polémica. También ten en cuenta que gracias al tabaco, las grandes tabacaleras, el Estado y muchísimas empresas se lucran de miles de millones anualmente. A pesar de la falta de evidencias científicas sobre esta materia, Francia o Malta ya han prohibido su uso en espacios públicos cerrados, y en España se están siguiendo los mismos pasos. Si es perjudicial o no, solo el tiempo y los estudios lo dirán. Lo que sí es cierto es que se ha puesto muy de moda para todos los fumadores y que se ha convertido en el regalo estrella para estas Navidades. Bueno, hablamos de prohibiciones. Si no tengo malentendido, no van a dejar tampoco que se utilicen esos cigarrillos ni en Andalucía ni en Cataluña, de momento. Bueno, una polémica que se ha montado en torno a un asunto que es cierto. Yo tengo mis dudas sobre si antes de que se hagan unos análisis adecuados sobre la bondad o maldad de este producto, no se tendría que haber analizado por parte de la sanidad de este país si se le daba el visto bueno. O sea, en vez de esperar a la prohibición, lo mejor que hubiera sido es haber esperado a que se aprobara esa venta, ¿no? Tú que eres fumadora. Bueno, yo soy fumadora, pero confieso que no he probado todavía el cigarrillo electrónico. Nunca es tarde, veremos a ver, porque con esto de no poder fumar en muchos sitios, pues lo pasamos mal, aunque creo que la mejor determinación sería dejar de fumar. Y mira, ya anuncio que es mi propósito para el año que viene. ¿Vas a dejar de fumar? Es mi propósito para el año que viene. Aquí, os lo iré contando. Pero evidentemente el tema está en utilizar los vacíos legales, y cualquier vicio, y el fumar es un vicio, pues supone un gran rendimiento económico para quien sabe aprovechar esa debilidad. Creo que más que saber si esto es perjudicial o no, lo que hay que saber es si es perjudicial para los demás, porque bueno, el alcohol es perjudicial, pero no está prohibido su consumo, porque lo consumes tú, pero evidentemente no perjudicas al de al lado. La cuestión del tabaco y la prohibición del tabaco viene avalada por eso, no por el perjuicio hacia ti mismo, sino por el perjuicio hacia los demás de manera impuesta para el fumador pasivo. Yo he oído muchas discusiones y hay quien dice que, bueno, pues que evidentemente tiene la nicotina, que es el único aditivo, no tiene el resto de aditivos que dañan del tabaco, pero que el hecho de que vaya vaporizado y tal, pues no puede influir a los demás, pero son comentarios, estudios siguen sin estar, y creo que lo que debe hacer efectivamente la Administración es coger el toro por los cuernos. Pero claro, como está la economía como está, 20 tiendas que digo yo que tendrán 20 comerciantes. No sé, es muy difícil parar cualquier iniciativa de estas económicas, sobre todo una vez dado el boom, y sobre todo con el Eurovegas a la vuelta de la esquina, que no sé, a lo mejor dejan los cigarros electrónicos
y los analógicos aparte. Los analógicos... Estamos buscando el cigarro 2.0. Yo lo que estoy un poco cansado es de la manía de que se tiene de prohibir absolutamente todo. Como decía Blanca, si yo por fumar con un cigarrillo electrónico no estoy perjudicando al de al lado, yo conmigo podría hacer lo que quiera y nadie me tiene que decir si puedo utilizarlo o no. Esa manía de prohibir por prohibir ya empieza... El gran hermano tiene que vigilar. Y lo dice un fumador que lo ve como realmente esto lo que es una herramienta para los que quieren dejar de fumar, porque dice que sirve para ir reduciendo esa cantidad. Yo no me imagino a un fumador habitual sustituyendo los analógicos por los 2.0 como herramienta para dejar de fumar. Incluso puede ser positivo para algunas personas, sobre todo eso, si no estoy perjudicando al de al lado. Incluso ahora mismo los propios comerciales te lo venden como que es el cigarrillo con el que se puede estar fumando dentro de los locales, puedes estar tomando una cerveza y estar fumando. Vamos a estudiarlo bien y si no perjudica al de al lado, pues que cada uno haga lo que quiera y no pensemos tanto en prohibir que al final nos vamos a prohibir hasta las necesidades más básicas. O sea, Borja está reivindicando cosas de nuestra época, está diciendo el lema del 68, prohibido prohibir, en el fondo es eso, ¿no? Hombre, es que eso me viene de la conversación que hemos tenido. Tienes toda la razón, desde el enfoque que has hecho es puro sentido común. Ahora bien, lo que hay que darle la vuelta es a ver si es que no había que prohibirlo, sino lo que había que haber hecho es no autorizarlo. Porque si hay tanta duda de si puede haber algún tipo de efecto nocivo para el que lo consume, al menos que lo sepa. Pues yo estoy de acuerdo con Blanca, que efectivamente es una actitud individual si tú te quieres beber un litro de vodka o no. Ahora, luego hay unas consecuencias también. El sistema sanitario tiene que curarte, o eres un enfermo que vas a costarle más a la seguridad social, puede ser un peligro cuando vas conduciendo. O sea, cuidado, que los comportamientos de salud que van contra uno mismo también tienen tangencialmente derivaciones hacia los demás, no necesariamente en el momento de la ingesta. Por eso yo entiendo que este es un asunto que ha desbordado a la Administración y la Administración no estaba preparada para ello. Se ha producido un nicho de mercado, un yacimiento de un elemento que aparentemente puede ser muy lucrativo a corto plazo y la gente se ha lanzado. Si en Albacete hay 20 tiendas, pues es una prueba muy evidente de que el negocio parece que puede funcionar. No lo sé, a ver si va a ser también flor de un día y al final quienes ganan son los que han fabricado eso, los franquiciadores, pero luego ni siquiera los prescriptores, que son los de las tiendas, van a obtener beneficio. Porque yo también tengo algún tipo de duda de si eso va a dar satisfacción al fumador, porque si tú quieres dejar de fumar, o vas directamente a terapias que ya están prescritas y están hasta pautadas, o no te metes en ese invento de volverte a meter en un compromiso económico, de algún material que todavía no sabes cómo funciona. Sale más barato al final, las capsulitas que las que vienen la nicotina. Hombre, me lo imagino, es un ahorro también lo para que el sería un colmo es que cambiaras un tabaco aromático, un rubio turco, por ejemplo, que era el que más me gustaba a mí cuando fumaba, por un vapor de agua con un poquito de saborante, ¿no? Que supongo que será lo que en el fondo se hace. Al fin y al cabo esto no es más que una cachimba un poco, pues eso, 2.0, cachimba 2.0. Pero la cachimba que hemos conocido siempre y esa forma de fumar de los turcos y de los moros realmente con vapor y con aroma de tabaco. Pero vamos, lo que de momento es un negocio para quien se ha inventado el cigarrillo. O sea, tiene un negocio. Los que han hecho franquicias también. Veremos a ver si es una satisfacción para el que lo compra y sobre todo un negocio para el que al final ha decidido montar esa tienda. Yo no sé, cuando se echen números al final esto si no va a quedar en otra etapa de invento y tal. Pero vamos, de momento el consejo, yo era un fumador empedernido, fumaba casi 3 paquetes diarios y hace 15 años que lo dejé. Y lo dejé directamente. El consejo dámelo a mí, que creo que es dánoslo a todos. Yo para que no era tengamos de 2 paquetes y medio y la noche que se alargaba, que dejaba de ser blanca y empezaba a ser azul, por decirlo en términos poéticos, caía el 3er paquete y a veces abría el 4. Y eso es así. Y bueno, evidentemente mi salud se deterioró a marchas forzadas. Yo es que era dar 3 pasos y asfixiarme, empecé a tener incluso algún indicio de alguna taquicardia y dije, oye, vamos, ¿qué está pasando aquí? Claro, el médico lo primero que me preguntó, oye, tú eres un fumador, aparte de que estás un poquito de sobrepeso, que sigo estando, tú fumas mucho, ¿verdad? Porque se te nota que... Y tal, digo, pues sí, fumo muchísimo. Dice, pues mira, déjalo. Y bueno, pues después de una charla un poquito en profundidad sobre lo que aquí hago, me consiguió convencer y de verdad que pasé de fumar 3 a 0
echándole narices, al de final, verdad. Para no fumar, lo único que hay que hacer es no encenderse. Sí, el paquete de Ducados que yo tenía se quedó en casa y ahí está, como símbolo de aquel. El último paquete de Ducados, aunque ya lo combinaba con el rubio, fue a Ducados y fue a Camel, voy a decir la marca también. Camel corto además, sin siquiera filtro. Tendrás que plastificarlo para que perviva. Bueno, vuelvo a un tema del que estuvimos hablando hace algunas semanas, y hablábamos del comercio de Castilla-La Mancha con China, para comprobar que de algo sirven esos viajes por China, porque resulta que ahora ha venido una importante empresa de China a ver si nos compra. Vamos a ver qué pasa. Como bien dices, José Luis, el mercado chino es muy importante para Castilla-La Mancha y ahora ha venido aquí a nuestra región la empresa COFCO, así se llama este importador de vinos chinos que empezó su recorrido por Castilla-La Mancha en Tomelloso. La única visita que va a hacer COFCO en el ámbito europeo va a ser a Castilla-La Mancha. Es una empresa de carácter agroalimentario, la mayor distribuidora de China, y va a comenzar una ruta por toda la región. La primera parada ha sido Tomelloso. Desde el gobierno regional quieren que conozcan de primera mano todos los productos de calidad que ofrece esta tierra. No solamente vamos a hablar de vinos, sino que también estamos dispuestos a hablar de otros productos muy interesantes para China y sobre todo también que son otra de las señas de identidad de Castilla-La Mancha, como puede ser el aceite de oliva o como puede ser el queso manchego. Van a estar en bodegas con grandes producciones y que por lo tanto pues esto también desde luego es un primer paso para poder establecer las relaciones comerciales y mercantiles, que es lo que pretende el Gobierno. Y es que el mercado asiático puede ser una gran oportunidad para las empresas de Castilla-La Mancha. 340 ya han exportado a China en el último año. Es un mercado absolutamente espectacular, no solamente en el ámbito del vino, sino también en otros productos, incluso en otras partidas como puede ser aparatos mecánicos o aparatos eléctricos, que también han conseguido pues escalar posiciones en el ranking de las exportaciones. COFCO es una compañía de carácter agroalimentario, es la mayor distribuidora de China en el ámbito de la alimentación, la primera en cereal mundial, está entre las 400 empresas mayores del mundo y da empleo a cerca de 60.000 trabajadores. El mayor comprador de vino de China que ha llegado hasta aquí, interesado por la buena cosecha de uva y también por el cultivo ecológico. Bueno, es una buena señal eso de que venga uno de los más importantes de ese inmenso país que es China, porque como se pongan a comprar, nos compran todo y vamos, nos desmontan hasta el plató. Es positivo y también creo que significativo de cara a que no solo sea esta la única empresa que se acerque por Castilla-La Mancha, sino que vengan otros. No, y además creo que si les hemos llevado a Tomelloso, les hemos dejado con la boca abierta, porque para los que no conozcáis las bodegas de Tomelloso impresionan, ¿eh? Hay bodegas con 6 kilómetros de pasillo de barricas y eso cuando uno lo ve, de verdad que te quedas con la boca abierta, y eso que los chinos están acostumbrados a dimensiones amplias. Pero bueno, solo entrar a la cooperativa de Santa María de la Viña, ver aquel aparataje, esa enorme producción. Efectivamente, si quieres ver lo que es un mercado grande del vino, es acercarte a cualquiera de las cooperativas enormes, Santa María de las Viñas o la otra, que además no recuerdo el nombre, la de las galerías tan profundas, pero vamos, que evidentemente ahí es la primera muestra visual, esa junto con los viñedos, pero claro, en esta época los viñedos, pues ya podados y tal, ya no dan la imagen esa de la gran superficie que somos, pero en una bodega sí que lo ves, que además son muchos litros, muchos aromas, y os invito a la visita, igual que a los chinos si no lo conocéis. Tomelloso es un buen pueblo. Sí, no, y sobre todo parece que de estos polvos llegan estos lodos. Parece que con el trabajo que se ha hecho con la promoción del vino de Castilla-La Mancha, hablábamos hace poco de la Cumbre Internacional del Vino, de ese viaje a China de la presidenta y la consejera. Al final, si se trabaja y si se incide en un tema, en una cuestión que es muy importante, tanto económica como socialmente para Castilla-La Mancha, pues se consigue este tipo de resultados. De momento hemos conseguido traernos a esta importante empresa a Castilla-La Mancha para que sepan lo que hacemos. Luego ya si nos compran o no, siempre es decisión suya, pero al final el trabajo termina teniendo su recompensa y creo que se ha hecho un buen trabajo, sobre todo en la promoción de una de las enseñas más importantes de esta región. Hombre, lo significativo es que hemos podido escuchar a nuestros compañeros que se referían a que los chinos han venido atraídos
fundamentalmente por la magnífica cosecha de este año. La verdad que sí que es una garantía, y me imagino que cuando viene un gran mayorista de China no viene a comprar 1000 botellas, ¿no? Necesitarán muchas. Creo que el dato que se aportaba estos días con motivo de la visita de esta empresa a Castilla-La Mancha era que ya Castilla-La Mancha tiene a China como destino de sus exportaciones, y me parece que se hablaba de 60 millones de euros anuales de venta, y creo que el 25% era vino, con lo cual, evidentemente, pues conectar al productor con el posible comprador, y ese comprador con tanto mercado, es que recordemos que son 1.400 millones de chinos que, puestos a beber vino, o puestos a comer queso, o puestos a tomar miel, o puestos a comer cualquier producto agroalimentario de Castilla-La Mancha, pues son muchos chinos, aunque luego son todos más bien bajitos y delgaditos, ¿no? Y comen mucho arroz. Pero bueno, todo es cuestión efectivamente, de conectar al posible comprador con el productor. Y esto efectivamente va en la línea que apunta Borja, que el viaje de la presidenta Cospedal en abril, este último viaje de la consejera Casero hace apenas unas semanas, están teniendo ya sus frutos. Solo el hecho de que haya una misión comercial a Castilla-La Mancha de esta gran empresa, y además con prácticamente único destino, el mercado de Castilla-La Mancha, o el posible mercado de Castilla-La Mancha, pues indica que se está trabajando bien, y ese es el camino. A mí lo que me ha llamado la atención es que esta empresa se dedicaba a sectores tan variopintos como era el agroalimentario, el financiero y el inmobiliario. Digo, bueno, aquí me sonaba un poco a distintas áreas de inversión poco interconectadas entre sí, pero bueno, bien está, porque aquí también haría falta que una inversión china a nivel financiero, ya que la financiación más cercana no termina de fluir, aunque parece que se van abriendo cauces, y el inmobiliario, aquí hay pisos para meter a quien quieran, porque se construyeron más de los que se debía, y sobre todo se intentaba cobrar el dinero que no valían. Así que, insisto, bienvenida a esa misión, que sea para bien, y que bueno, todo lo que sea abrir mercados es bueno para una economía que necesita repuntar, ¿no? Bueno, yo creo que no está nada mal que acabemos el programa de hoy hablando de maravillosas viandas, de esos quesos, de esos vinos, de todos estos productos que, por cierto, yo desde aquí invito a todos nuestros televidentes que consuman durante estas Navidades. ¿Por qué tienen que irse ustedes más lejos para poder consumir productos especiales durante la Navidad? ¿Qué mejor que un buen queso, el cabrito, el vino, espumosos que también tenemos, en fin. Miel de la Alcarria, exquisita, que además viene muy bien, por ejemplo, para hacer las carnes, viene fenomenal, ¿no? O sea, que creo que hay tantos productos buenos para poder consumir durante estas Navidades de nuestra tierra, que aprovechen ustedes y consúmaslos. Bueno, volvemos nosotros dentro de 7 días, de nuevo hablando de los temas que nos atañen en esta región, y esperamos que estén ahí al lado. Borja, Blanca, Jesús, a los tres muchísimas gracias por haber estado aquí en torno a esta mesa. Ya sabéis, consumir productos de la tierra, que merece la pena. Y Juan, tú y yo nos vemos en 7 días para hablar de la actualidad, ¿te parece? 7 días otra vez aquí y mañana en la redacción. Exactamente, ya saben ustedes que a Juan Castelblanque le pueden ver todos los días, de lunes a viernes, en el informativo mediodía, a partir de las 2:25 de la tarde. Muchas gracias por su compañía. Volvemos en 7 días en esta misma televisión, la suya, Popular Televisión. Gracias por acompañarnos y que tengan una feliz noche.